Saludos, le habla el pastor Frankie Charria con un nuevo video acerca del discipulado. Estamos viendo 8 principios de evangelización que utilizó Jesús en su ministerio, los cuales son selección, asociación, consagración, comunicación, demostración, delegación, supervisión, reproducción. Hoy vamos a estar viendo el cuarto principio, comunicación. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 22, Jesús les dijo a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo. Esto les llevó a la experiencia profunda de su espíritu. El amor es entrega, y Jesús les entregó todo lo que había recibido del Padre. Le transmitió el apremio por un mundo perdido, la pasión por evangelizar. Al recibir el Espíritu, ellos conocerían el amor de Dios por un mundo perdido. Los discípulos entendieron que no se limitaba a cumplir una ley, sino que respondían a alguien que los amaba y que estaba dispuesto a entregarse por ellos. Su vida fue de entrega. Les dio su paz que los sostenía en medio de la tribulación. Les dio su gozo en el que vivían en medio de los sufrimientos y penas que los rodeaban. Les dio todo lo que tenía, nada se guardó, ni siquiera su propia vida. Jesús dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Necesitamos tener pasión por las almas. Solo el Espíritu Santo trae esa pasión. Jesús vivía la misión para la cual había venido al mundo. Todo su plan de evangelización giraba en torno a esta dedicación y a la fidelidad con que sus discípulos se entregaran a sí mismos por amor al mundo que los rodeaba. El apremio de evangelizar. Jesús no dejó pasar oportunidad de grabar bien en sus seguidores el apremio profundo de su propia alma abrazada con el amor de Dios por un mundo perdido. Su vida no fue más que la revelación en el tiempo del propósito eterno de Dios de salvar para sí un pueblo. Por encima de todo, esto es lo que los discípulos necesitaban aprender, no en teoría, sino en la práctica. Al contemplarlo, ministrar a los enfermos, consolar a los afligidos y predicar el evangelio a los pobres, comprendieron con claridad que el Maestro no consideraba ningún servicio demasiado pequeño, ni ningún sacrificio demasiado grande si eran para la gloria de Dios. Lo vemos en su santificación, la renovación constante de la consagración de sí mismo a Dios por medio del servicio amoroso a los demás, constituyó la santificación de Jesús. Así lo dijo él mismo en su oración: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Su santificación fue en el terreno de la entrega a la tarea para la que había sido enviado al mundo. La obra del Espíritu nos es comunicada. Experimentar al Cristo vivo en cualquier forma personal es obra del Espíritu Santo. No es narcisismo espiritual. El Espíritu capacita para la misión. La naturaleza corrupta del hombre tiene que ser regenerada por la acción del Espíritu de Dios. Asimismo, el Espíritu es el que sostiene y alimenta la vida transformada del discípulo en su crecimiento en gracia y conocimiento. Desde el principio hasta el fin, el experimentar al Cristo vivo en cualquier forma personal es obra del Espíritu Santo. Del mismo modo, es el Espíritu de Dios
el que capacita para proseguir la misión redentora de la evangelización. Por la virtud del mismo Espíritu Santo, predicaba el Evangelio al pobre, sanaba al afligido, proclamaba liberación al cautivo, abría los ojos al ciego, echaba fuera demonios y liberaba al oprimido. Por esto, Jesús explicó a sus discípulos que el Espíritu prepararía el camino para el ministerio de ellos. Les enseñaría cómo hablar. Convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Con el poder de Jesús, los discípulos recibieron la promesa de poder hacer las mismas obras de su Señor. Lo que a los discípulos se les pidió que hicieran fue dejar que el Espíritu tomara posesión completa de sus vidas. Ahora, ¿qué implica todo esto? La evangelización no es una empresa humana. Implica que es el proyecto de Dios para cumplir el propósito de Dios. Era y es por completo la obra del Espíritu Santo. A los discípulos ayer y a nosotros hoy se nos pide lo mismo, dejar que el Espíritu tome posesión completa de nuestras vidas. El problema actual de los principios. Todo gira en torno a la persona del Maestro. Básicamente su camino fue su vida, y lo mismo debe ser en el caso de sus seguidores. Debemos tener su vida en nosotros por el Espíritu si queremos realizar su obra y poner en práctica su enseñanza. Cualquier obra de evangelización sin esto carece tanto de vida como de significado. Desde luego, no podemos dar algo que no poseemos. Debemos morir a nosotros mismos para vivir en Cristo. Y en esta renuncia a nosotros mismos debemos entregarnos en servicio y dedicación a nuestro Señor. Este fue el método de Jesús en la evangelización, que por medio de sus discípulos iba a convertirse en el poder de Dios para triunfar sobre el mundo. Miremos las implicaciones. No es lo que nosotros somos, sino lo que Él es, lo que constituye la diferencia. La obra sobrehumana a la que somos llamados requiere ayuda sobrenatural, una comunicación de poder de lo alto. ¿Quiénes recibieron esta comunicación? Aquellos que Jesús seleccionó, en quienes invirtió su vida para que extendieran su reino. Miremos el principio aplicado. Solo su vida en nosotros por el Espíritu puede realizar su obra. La capacidad misma de dar la vida en Cristo es la prueba de la posición. El Espíritu insiste en dar a conocer a Cristo. ¿Cuál es el paso práctico? Comunique a sus discípulos todo lo que Dios le ha dado. Jesús inició personalmente hace más de 2000 años una cadena de bendición. Esa cadena ha llegado a tu vida. Hoy eres responsable del próximo eslabón. No cortes la cadena.